Bienvenidos. Esto es Deconstruidos con Alex Ziegler y Erwin Martínez. Nota profundo. Wow. ¿De quién? ¿Cómo andaba, mi Erwin? Muy bien, bien. Han sido unos días calurosos, la verdad es que hasta... Yo pensé que los bochornos eran pues, de gente Yo sudo adulta, por donde no debería sudar, güey. Fíjate. No, eso está muy mal. Eso está... Bueno, no sé. Está húmedo. Oye, pero ¿tú qué tal andas? ¿Cómo estás? Húmedo. Húmedo, me imaginé. Y asoleado, güey. El sol ya no te da cáncer, güey. Te da cáncer en el cáncer. Ya Ya, bien plano, perro, ¿no? güey. Uno arriba de otro. Así. Oye, mira, qué bien. Puro chico de cachucha el día de hoy. Ya sé. ¿Ya te diste cuenta de que tenemos un invitado, güey? Sí, tenemos un invitado. Tenemos un invitado. Invitado. Y no de calor. Lugares, Que no deberían de sudar, ¿no? Está complicado. Está complicado, son los días, hay que afrontarlos, pues igual que se le va a hacer. ¿Ayer llovió? La vida es así. ¿Ayer no les tocó la lluvia? No. Llovió. Ah, qué random, Llovió por mi casa. Vivo cerca de tu casa. Llovió antes o antier. Antes. Pero mira, no vinimos aquí a hablar del clima. Sí, con una temperatura máxima, Según mis boobies. una curva ascendente, sí, la rodilla hoy me rechinó. No, amigo, hoy venimos aquí muy gustosos una vez más con un invitado. Somos muy afortunados de que estamos teniendo más invitados cada vez y que podamos compartir este espacio. Ampliando este lugar. Nuestro invitado de hoy se llama Alain. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué te onda? trae ¿Qué por onda? aquí? Pues, ¿qué me trae por aquí? Pues la invitación de ustedes. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Y pues echar desmadre, ¿no? Un buen Poquito, cotorreo. sí, Un buen también, cotorreo. también. Y hablar un poquito de cosas pues, que nos llaman la atención a todos. ¿Sabes? Claro. Ya sé. Aunque estemos muy húmedos, pues, tratando de animar un poco la cosa. Claro, sí. Húmedos, asoleados y animosos, ¿no? Está curioso, ¿no? Húmedos y animar un poco la cosa. la combinación perfecta, de hecho. Cuando se combinan las palabras se pone todo un poco peligroso. Es el problema, ¿no? Siempre. Cuando uno habla, se pone de apechito. Pues sí. Oye, pero también depende mucho de dónde hables, ¿no? Porque, o sea, cuando hablas en un podcast como este que se graba y así, a lo mejor sí cruzan ideas o cruzan pensamientos de tuyos, de la cámara y así. Ajá. Es como te besan de la cámara, ¿no? Pero ahí estás hablando tú. Ajá. Cuando estás hablando desde otros lados, desde otros puntos, por ejemplo, lo que venimos a hablar de hoy, amigo. Exacto. En las redes sociales, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en las redes sociales? ¿Quiénes somos? Todo un misterio, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy. De hecho, desde el nombre, ¿no? El Eros virtual. El Eros virtual, sí, está cochado, está asociado. Ya anda en Facebook, en todos lados, ¿no? Sí. Amor es amor. Amor es amor. Coger es coger. Coger es coger. Creo que por eso es el Eros en tiempos de 5G. De 5G. De 5G. Bueno, hay que darle al Eros moderno, ¿no? Que es a lo que venimos hoy. Wow. Pero, por ejemplo, Eros, ¿quién es? Eros, sí, ¿quién es Eros? ¿Qué es Eros? Bueno, si nos remontamos un poco a la mitología, Ajá. pues Eros es un personaje mitológico. Ajá. Que viene justamente a representar la vida y la creación. Ajá. Se antepone a la pulsión de muerte, que vendría siendo Thanatos, su contrario. Ajá. Y pues bueno, cuando hablamos de Eros, normalmente lo podemos asociar ya bien sea a la figura de un héroe o a la figura de Cupido, también muy asociado al amor, a la creación, a la creatividad, al vínculo con el ser humano, obviamente también al acto sexual. No podría haber acto sexual sin Eros. Ajá. Y propiamente también al mismo acto de existir, de vivir. Creo que Eros engloba todo eso. Entonces cuando hablamos de Eros,
pues también hablamos de fidelidad, de legalidad y de lealtad, ¿no? Es todo un concepto bien complejo que se ha venido desprendiendo desde lo mitológico de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, aparte de ser un héroe mitológico y un personaje, se convierte en un concepto para delimitar como el amor, como las cuestiones de arte, la creatividad y pues todo este rollo que nos viene a empapar en la modernidad, ¿no? Necesitamos saber qué tal. O sea, pero fíjate cómo un concepto tan viejo, tan antiguo, viene remontando a través de lo que son pues las relaciones humanas. Y cómo eso ha ido, pues, no solamente evolucionando, ¿no? Te imaginas los chistes de antes, a lo mejor chistes muy propios, o sabes, y serían chistes divertidos, ¿no? Por ahí me llegó a tocar escuchar uno que otro chiste de Sigmund Freud y era como de, no están tan buenos. Es que los alemanes tienen una peculiaridad, sus chistes de por sí no son muy graciosos. Sí. Luego tiene una conjugación de palabras, una sola palabra significa una sola cosa. Okay. O muchas cosas, entonces sí, los chistes son como que, de hecho hay un texto, ¿no? El chiste y su relación con el síntoma, que los chistes que leo realmente pues no me hacen reír, pero bueno, pues, es parte de aprender, ¿no? Es parte de aprender. Sí, pero pues bueno, aquí lo que les vengo a proponer es algo un poquito distinto, con esto de la realidad, lo que estamos viviendo con la conversión a lo virtual. Y pues bueno, hablar de Eros en tiempos de modernidad, para mí es rescatar 4 puntos muy importantes. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo virtual? ¿Qué juega el cuerpo en esta nueva realidad virtual? Porque el cuerpo aquí va a transformarse, sufre una transformación. ¿Y qué es la estética? Son 4 puntos que para mí rodean justamente el mito de Eros. Porque Eros, hay que verlo, siempre se creyó que nuestra forma de relacionarnos con el otro pues iba a ser cara a cara. Pero ahorita en pleno siglo XXI y en 2021 nos estamos dando cuenta que la mejor forma de relacionarnos es a través de lo virtual. De hecho, ahorita mismo estamos en una sesión totalmente virtualizada. Qué mejor ejemplo de el Eros creativo en este momento en el que nos encontramos como humanidad, ¿no? Entonces, pues bueno, vengo a rescatar esas, digamos que no a criticar, pero sí como a rescatar y a compartirles un poco de lo que está ocurriendo cuando se suscita esta crisis entre la realidad, lo virtual, el cuerpo y la estética. ¿Qué es lo que está pasando con la virtualidad que viene a transformar todo nuestro mundo desde el hecho de que lo real y lo virtual empiezan a entrar en conflicto? Entonces es algo bien interesante, ¿no? Porque creo que todos hemos escuchado alguna vez de una pareja que llora a alguien que conoció por internet, ¿no? Bueno, él ya se apuntó mejor que nadie, pero pues bueno, él es el que ya había pasado por esta situación. Y Suele pasar. ¿no? Y es una aventura que empezamos. A mí me gustaría aclarar muy bien que esta aventura de la realidad versus la virtualidad, ojo, voy a tomar el concepto de real o de realidad según la Real Academia de la Lengua, como todo aquello que se puede medir y que es objetivo y que está en un consenso por la normatividad. Porque si nos vamos al choro de qué es lo real, según la filosofía, según Lacan, nos vamos a meter en cosas muy raras, ¿no? Entonces, pues bueno, el primer conflicto que surge, creo que es el de qué pasa cuando hemos depositado demasiado en la virtualidad. ¿Qué pasa cuando de los 90, más o menos en el 96, que es cuando incursionamos en Internet, le entregamos nuestra alma a esto que hoy se llama la Big Data? ¿Y cómo es que inicia? A través de que, fíjense, teníamos el teléfono, teníamos el beeper y todo este rollo, pero cuando aparece el chat, wow, o sea, cuando aparece primero que nada el mail fue como la entrada, los primeros avatares que se daban, ¿no? El hecho hasta de construir tu nombre, había como un tipo de ficción de no ocupar tu nombre real, entonces uno se inventaba nombres bien raros para tus mails, ¿no? Era una característica inventarse nombres raros como porque uno pensaba que al poner tus datos te iban a robar todo, cosa que ahora sí pasa. ¿Qué inversión, ¿no? Qué cosa, ¿no? Pero en ese momento, en los 90, fue algo bien curioso, porque cuando se inventa el chat, tuvo un impacto tan profundo el chat y el email, que no sé si recuerdan la película de Tienes un email, que incluso fue ganadora de Óscares, etcétera, porque realmente el mail vino a ser una conexión globalista que no habíamos visto nunca.
teníamos el fax, teníamos el teléfono, pero por primera vez un chat y un email te permitía llevar a un nivel de intimidad muchísimo más grande aquello que tú estás haciendo y en una velocidad muchísimo más rápida. Sí, Estamos claro. hablando de que transformamos nuestro mundo. Entonces, a partir de los 90 para acá, hemos empezado a entregarle cada vez más datos a ese gran monstruo, ese gran fenómeno que hoy llamamos redes sociales. Es impresionante cómo poco a poco fuimos entregándole a las plataformas esta información, y aquí es donde viene el primer gran, yo digo que el primer gran meollo de esta situación. La identidad, no el meollo. El meollo. El problema de la identidad cuando empezamos a manejar los avatares. El problema de vincularnos en internet y también lo que es el desvincularnos. Sí, y cuando empiezan a aparecer, tú suponiendo los cambios sociales. Los cambios sociales que impulsó internet. Sí. Estamos hablando desde los movimientos pro LGBT, estamos hablando sobre también movimientos pro animales, movimientos pro vida. Es decir, internet se volvió un lugar para que las personas pudieran expresar cambios sociales. El dolor también. El dolor, efectivamente, y después eso llevarlo a lo real. Estábamos todavía en un punto en el que creíamos que internet era libertario. Claro. De hecho, lo veíamos como un espacio de libertad. Nadie sabe quién eres, nadie sabe cómo va la cosa. Igual se pueden escribir muchas cosas. Y fíjate, se me hace curioso cómo lo que estás diciendo ahorita vuelve a lo de lo público y lo privado, de lo real y en lo virtual, porque fíjate, antes pues la privacidad de uno era meramente en su contexto, ¿no? Con los familiares, con los primos, y hasta la típica frase de, no, es que en la escuela es uno y en la casa es otro, ¿no? Justamente esa privacidad estaba ahí en lo real, lo que tú podías manejar, y ahora no, ahora te ven en el Facebook, te ven en Instagram, te ven subiendo fotos acá locochonas, y esa es la información que les estamos dando, ¿no? Eso es como lo que les estamos brindando a nuestros lugares. Y fíjate, en esto de lo político, de lo privado y lo público, Facebook, Twitter, Instagram nos lo vienen a dar con un cachetazo tremendo al decirnos políticas de privacidad. 70 pinches hojas que no voy a leer. Güey, No. 80. El tamaño de la letra, güey. Sí, No mames. imposible, no. Creo que esa es la intención. Sí. Que no leamos las hojas. Sí, es la tan trampa, letras es la pequeñas, trampa, sí, sí. es justamente el contrato que yo creo que uno hace y que inconscientemente en ese momento uno le entrega demasiado poder a la Big Data, ¿no? Me gusta hablar mucho de los cambios sociales, pero también estos cambios sociales creo que encontraron un nicho de un sujeto del consumo. Estuvo bien impresionante porque cuando entramos en el 2001, después de lo de las Torres Gemelas, ocurre un fenómeno muy distinto, que es ahorita de lo que ustedes hablaban. Mientras Internet primero fue un lugar para la libertad, después de 2001, Internet se vuelve un lugar en el cual la vigilancia empieza a ser un poco más preocupante. Y empiezan diferentes dispositivos para querer censurar la información. Incluso no sé si recuerden el caso de Napster, que era la aplicación para poder bajar música, que Metallica les mete una demanda desde el principio del milenio, justamente porque estábamos apenas conociendo la capacidad que podía tener Internet y hasta dónde estábamos entregándole, pues como dirían por ahí, la biblioteca de Alejandría, ¿no? Todo un mundo de información que hoy en día juega en nuestra contra sin que nos demos cuenta. Es algo muy paradójico, como las plataformas de alguna manera se han convertido, yo así lo veo, no sé ustedes me dicen, igual soy un exagerado, ¿no? Así, no, se está hundiendo. Sí, se eso está se hundiendo. Por ahí no ¿Qué llega se la tomó culpa, antes de venir? No, pero yo lo veo así, ¿no? Hoy en día, ahorita retomando justamente esas redes sociales que acaban de mencionar, yo siempre he creído que funciona como una religión. Cada una tiene su código, tú lo acabas de decir y tú lo acabas de aceptar. Sí acepté las condiciones. Entonces tú aceptas entrar a una religión que se llama Instagram, tú aceptas entrar a una religión que se llama Facebook y puedes tomar un papel pasivo o un papel activo. Yo creo que en cualquiera de los dos papeles algo que se va a desvirtuar es tu vida privada, porque en todo momento vas a postear y el post justamente viene de la necesidad de mostrar. Aquí hay algo en lo que entramos en el terreno de lo monstruoso. ¿Por qué lo monstruoso? Porque justamente mostrar viene del mismo vocablo que monstruo. Un monstruo es algo que nos enseña o que nos muestra lo horripilante del ser. Luminoso, exactamente, ¿no? Y justamente las redes virtuales hoy en día
nos vienen a mostrar lo horroroso en las imágenes, en la belleza abstracta que queremos alcanzar a través de la idealización de la imagen. Es lo que por ahí algunos autores llaman escapamos a las selfies. Queremos escapar de nuestro mundo que se nos hace feo, se nos hace un mundo imperfecto, y entonces qué mejor que componerlo a través de internet, a través de los filtros, a través de los diferentes dispositivos con los cuales yo puedo embellecer mi imagen. Y lo peor del caso es que estas capillas tienen diferentes actores. Tienen a las personas, por un lado, que van a ser como sus, vamos a decirlo así, sus creyentes, sus fans. Y también tenemos al activo, el que se convierte en un pastor ideológico, que empieza a decir y a narrar y a tener un espacio en el cual... Que sabe. Exactamente, Sabe. se coloca en un saber. Ajá. Y entonces la gente lo sigue. Y entonces cada like se va convirtiendo en una especie de alimento para el ego de ese personaje. Porque ni siquiera conocemos a la persona real que está detrás del avatar. Estamos hablando de un personaje. Y fíjate, mira qué curioso que mencionas esto, porque también lo escribí en mis notitas. Curiosamente. Tenía que traer notas. Como decía, ¿Por qué no me avisaron? fue el último momento, de que esto es del Corán, amigo. ¿Sí es el Corán? El Corán. El Corán. Dice, búsqueda de la felicidad para evitar el dolor, ¿no? Pero a consta de qué, o sea, ¿cuál es esa felicidad? Y lo otro que había escrito era de una autoridad tradicional. Autoridad tradicional, pues Dios, Sí. la ciencia. En algún momento el humanismo, el tú puedes, todo este rollo. El coacheo casi, después el hombre que muere, igual y busca su muerte, y las redes al final. Claro. La red se ha vuelto una deidad casi donde tú entregas esa parte tuya, ¿no? O sea, le estás dando algo al diablo y estás firmando algo por enterado, en donde vas a entrar y dices, bueno, a lo mejor no lo veo tan preocupante. Y fue lo que mencionaste ese momento, ¿no? Como que de pronto, antes el que entraba a la Deep Web era como el güey así de, ese güey es hacker, ¿no? Ese güey se mete ahí para encontrar lo feo, ¿no? Quiere ver porno del En los inicios de ¿Qué? En los inicios de Facebook no había tanta censura, te encontrabas también de todo. ¿No? Y era Los grupos que habían en Facebook, o sea, No sé si sea bueno comentar esto, pero hasta la fecha hay un motor de búsqueda que se llama Baguette, que si tú lo aplicas en Facebook o en YouTube, inmediatamente te manda contenido pornográfico de estilo, ya saben cuál, que no puedo mencionar por cuestiones de redes sociales. Sí, no se censura. Pero Facebook es impresionante que el día de hoy tenga tanta censura y tanta cancelación, pero al mismo tiempo permita que con un simple glitch del sistema aparezcan referencias a un tipo de pornografía muy especial, ¿no? Justamente por eso hablaba que cuando nosotros aceptamos la firma con la virtualidad, nos empezamos a adentrar a un terreno en el cual la virtualidad empezó a cambiar también lo que eran las convenciones sociales. Vamos a ponerlo así. En la virtualidad yo pienso que es más fácil diluir la sexualidad, es más fácil diluir el sexo, el género e incluso aquello que nos constituye como estructuralmente, porque un avatar puede tomar el sentido que uno quiera. Un avatar puede ser asexuado, puede ser multicultural, es decir, puede tener rasgos asiáticos y al mismo tiempo tener piel morena. y ojos azules. Y ojos azules, exactamente. Y un avatar también cumple diferentes roles. Aquí es donde me gusta mucho la teoría del cyborg y de la estética. ¿Cómo es que hemos transformado el cuerpo? Me gustaría empezar con esta parte de la transformación del cuerpo, partiendo de lo que hablábamos de la selfie. ¿Qué pasa cuando ya no puedo transformar más la selfie y eso lo quiero traer a la realidad? Los que tienen acceso económico hacen algo bien, pero bien paradójicamente destructivo. Se empiezan a mutilar. Es un fenómeno bastante peculiar y que inicia justamente en la fantasía de la imperfección. Sí, también. Soy imperfecto. Y en las redes sociales vengo a encontrar que tanto la moda, el arte, las galerías y todo lo que está cruzado por el discurso capitalista nos viene a ofrecer justamente la idea de estética. ¿Cómo me debo de ver? ¿Cómo es que el cuerpo debe de cambiar? No solamente en internet, también en la realidad. Y eso ha empezado a afectar realmente la percepción de las personas. Si de por sí el ser a sí mismo no se sabe, con todo este montón de conflictos en la virtualidad, el ser que sale a la realidad busca emular aquello que vivió en la experiencia virtual.
El problema es que la experiencia virtual yo la veo todavía muy lejana sí. a la experiencia en la realidad. Y ahí tenemos los grandes fracasos de personas muy talentosas detrás de una pantalla, pero muy, muy incompetentes En la vida cotidiana. Exactamente, en las ¿no? comunicaciones, los que hacen streaming, que tienen un chorro de views, gente que los está ahí alentando, que les dan monedas. O sea, una vez vi un stream de una chica que está jugando, la verdad no sé qué estaba jugando, y aparte no quiero hacer propaganda. Pero la chica estaba jugando súper entretenida, pero le están pagando porque se está tomando una botella de alcohol. O sea, entonces ella está jugando, está tomando, se está poniendo pedísima y al final la ven hacer puras ocurrencias, la ven hablando puras, pues, ahí lo que se le venía en mente, pero porque ya estaba peda, ¿no? Entonces lo que la gente estaba disfrutando verla en ese estado y por eso le estaban dando Pues de hecho, views. bueno, hay una película de que es como, son como actrices porno, que les condicionan donde, no sé, ponte un calcetín y te doy 5 pesos. Sí, no, y eso llévalo al extremo, o sea, llévalo. Cosas más cabrón, córtate el brazo. Claro, sí. Y te doy 10. La libra de carne ahí del OnlyFans. Sí. OnlyFans se volvió un lugar, un territorio peligroso. Pero ¿quién lo debe decir? O sea, mercantilmente es un lugar de explotación tremendo. O sea, Claro. en un mundo capitalista como el que vivimos, más allá de hacer una crítica, tenemos que aceptar que hoy en día hemos evolucionado incluso hasta eso, a una pornocultura. Sí. Una pornocultura no porque todo sea sexual, sino porque hemos desnudado el yo. Es decir, el yo va desnudo. Ahora cada vez que posteamos, damos una versión de nosotros. Y cada vez la gente nos va conociendo por aquello que posteamos. La cultura del morbo es parte de la cultura del porno, ¿no? El estar mirando. Y fíjate, esa cultura del porno vino a extinguir una cultura que para mí era muchísimo más llamativa. La cultura del erotismo. Porque el erotismo era justamente ver algo, pero no por completo, sino que tú te imaginaras lo que sigue. De ahí que el soft porn de los 80 y de los 90, pues pegó tanto en el golden, ¿no? Porque te dejaba la imaginación lo demás. No se ven genitales. ni Exacto. nada, sí. Pero hoy en día, en que hemos desnudado todo, pues el placer se vuelve inmediato. Quieren ver más aparte, hay que ver más De hecho, atrás de la carne. funciona ya como una técnica de venta el erotismo de solo te enseño de la cintura para arriba y para abajo. Yo lo he visto en la televisión, o sea, los comerciales que hacen de ejercicio de compra tu exercise 2021. Y el ángulo en la nalga. ¿no? Ajá, sí, la morra super nalgona y así de la cámara de bien. Esto va a ser muy buenas vistas. No, y efectivamente, ¿no? Yo ahí es cuando empiezo a hablar del cuerpo virtual, cuando se hace un cyborg. Y fíjate, yo tengo 4 entradas para el cyborg. Lo voy a poner así bien locochón. Inputs. Ok. Son soniditos. El cyborg tiene 4 entradas, ¿no? Creo que primero la primera entrada del cyborg fueron los servomecanismos. ¿Qué es un servomecanismo? Digamos que el servomecanismo puede funcionar como una extensión o una prótesis de nosotros, y por otro lado funciona como una prisión. ¿En qué momento es una prótesis? Podemos decir que el servomecanismo es una prótesis cuando una calculadora nos facilita la vida. Podemos decir que un servomecanismo nos facilita la vida cuando un grupo de ensamblaje mecanizado nos ayuda con los carros. Entonces, si se dan cuenta, eso de alguna forma ayuda a que las personas tengamos una mejor calidad de vida, por si llamarlo, Ok. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el servomecanismo se convierte en una trampa, en una prisión? Las personas se vuelven más inútiles. Y voy a poner como uno de esos servomecanismos el celular. Para esto me acordé mucho de una historia de Julio Cortázar, cuando él dice, es que se le regaló un reloj a un señor. Sí, el regalo del regalo, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Y el que fue regalado realmente fue Fue el Señor, claro, porque ahora es no una puede dejar de extensión de ver. Exacto, se vuelve una extensión de ti. Entonces, el servomecanismo primero entra por esa parte. La segunda parte que entregamos fueron nuestros datos digitalmente. Cuando aceptamos una huella electrónica, cuando nos damos de alta en el SAT, para todos los que ya estén dentro del mundo del trabajo, pues ahí estamos ya con todos nuestros datos, todo lo que hacemos, alguna declaración patrimonial, etcétera.
todos los que empezamos a usar tarjetas de débito y de crédito y el dichoso transfer, estamos adentrándonos cada vez más en este mundo cyborg, en un mundo donde las extensiones de mi cuerpo ya no necesito estar en el banco para poder hacer una transacción bancaria, la puedo hacer desde mi celular. Ajá. Entonces los cuerpos virtuales también se subjetivizan y se objetivizan. Eso es algo bien interesante. ¿Cómo es que el cyborg puede hacer ya cosas por mí? El avatar. Y yo lo estoy dirigiendo y no necesariamente tengo que estar en el lugar. Ajá. Pero bueno, esto es parte de vamos a decirlo, que de la modernidad y de la facilidad. ¿Qué pasa cuando se vuelve una herramienta esclavizadora? Creo que es cuando el cyborg justamente no puede distinguir la persona entre ya lo que es su realidad virtual y lo que vendría a ser su realidad, pues ahora sí que llamémoslo dentro del contexto en el que vivimos, ¿no? Esa es la gran complejidad de que el cyborg se pueda zafar. Pues la tercera entrada que yo veo del cyborg, cuando nosotros le damos al teléfono la capacidad de almacenar nuestra huella y nuestro control de rostro. Desde ese momento estamos entrando al mundo de cyborg. Y en la última instancia, y yo creo que es la más importante, es que el yo, cada vez que empieza a ver imágenes, vamos a verlo de esta manera, cada vez que hay una producción de imágenes, cada vez que yo reproduzco más imágenes en WhatsApp, más imágenes en Facebook, más imágenes en Instagram y stickers, empiezo inconscientemente en una práctica del consumo. Okay. Tú mismo lo dijiste, stickers. Yo me acuerdo cuando se puso de moda los stickers de Freud. Se vendía el paquete. Sí, tenía costo, sí, tenía costo. Entonces, ¿era moda? Alguien hizo la chamba, güey. Alguien quiso la chamba. Y te vendían el paquete, ¿no? Justamente esa es una de las cosas que a mí me llama la atención de esta nueva sociedad de cyborg. Porque el cyborg te permite justamente vender lo que antes nunca hubieras pensado que se podía vender. Okay. Vamos a incluso hablar de un rapero muy famoso ahorita, Lil Nas X, que sacó una línea de tenis en la cual venía una gota de sangre de él en la cápsula del tenis. Nike lo quiso sacar porque lo acusó de satánico, etcétera, pero en menos de un minuto él había vendido y se va a la todo venta, el producto. Sí. Entonces eso nos demuestra qué tan morbosa es nuestra cultura. Queremos la sangre de Lil Nas X, o sea, en qué momento se convirtió la sustancia, nuestros fluidos, en una cuestión valioso. Capitalista, en algo valioso, ¿no? Voy a poner mi saliva a la venta en Amazon. Ahí te va, todavía algo que roza más con el morbo, con esos streams de Facebook de una chica, así pues modo asiática, de esas muñecas kawaii, ¿no? Ajá. Donde la chava sale bañándose en su bañera, pero sale con unos frasquitos, güey. Entonces en el frasquito, pues, se lo pone acá en la parte trasera y empieza a menear el agua y el frasquito se llena. Lo cierra, sigo la historia. Resulta que vende los frasquitos con agua con la que se bañó. Wow, sí, resulta que hay gente que los compra. Hay gente que vende fotos de sus pies, güey. ¿Cómo? Hay gente que vende fotos de sus pies. Sí. O sea, me han dicho. Yo no consumo o no vendo. Hace rato lo que salió de meter a Pipo en OnlyFans. OnlyFans, sí. Pipo es su mascota, no crean que es una persona. No, y tiene unos deseos carnales muy fuertes. Sería malo, ¿no? Sí. Pero no falta el morboso, ¿no? Se llama la Deep Web, ¿no? Así como. Ajá, ya entraríamos ahí. Sultonic. No dejarse con esa palabra. O quién sabe si lo llegara a ver otro animal. Estaría bien, ¿no? Fíjate qué tan capitalista es el mundo que en Samsung TV existe un canal que se llama Pet Collective y solamente muestran animales. Y de hecho, si pones a tu mascota a ver el canal, sí se quedan bien el canal. Y entonces, como siguen los ladridos y la interacción de las mascotas, los perritos y los gatitos sí se quedan viendo el canal, ¿no? O sea, para que vean que todo se puede capitalizar en el mundo digital, ¿no? Una vez que entras a la Movie Data, te das cuenta que cada video que se ha subido, cada cosa que se ha escrito, de alguna forma es rescatada y guardada para la eternidad, ¿no? O sea, estamos hablando de un mecanismo realmente impresionante. Para mí, algo que también me llama mucho la atención, ahorita que hablábamos del OnlyFans, fíjense, hubo un caso que tiene mucho que ver con MasterChef, yo soy fan, cocinar. Hubo una chica que en 2017 fue concursante y después en la revancha también es concursante. Entonces ya se sentía ahorita en 2020, 2021 como con suficiente
público para abrir un OnlyFans. Y entonces pues varios se suscribieron y ahí van al OnlyFans y resulta que ella hizo una sesión de fotos eróticas. ¿En China o...? No sé, la verdad no pude, la verdad no tuve el dinero. Estaba en dólares. Estaba en dólares. No quise entrar, pero soy honesto, ella sí tuvo que decir, ¿no? O sea, me tuve que salir de OnlyFans porque me pedían desnudarme, me pedían hacer cosas que yo no quería. Más fuertes de lo que... Y también, bueno, también fue una pregunta que yo me hice, pero ella de antemano sabía... hizo el que contrato, OnlyFans y era para eso. y era para eso, exactamente, ¿no? Queda como muy subjetiva esta idea que ella tenía de decir, bueno, pues yo quiero entrar a OnlyFans sin que me falten al respeto. Bueno, creo que ahorita en Twitter eso es hasta imposible. Tuitea algo sin que alguien te falte al respeto. Sí, hasta preguntas, ¿y mi falta de respeto dónde está? Buenos días. Ya vine a que me rayen la madre, ¿no? Casi. Que enseñen algo seno, así pasa. Oye, por ejemplo, en TikTok, hubo un tiempo donde... Bueno, no era en TikTok específicamente, sino era una página que mandaba saludos, o sea, tú contratabas a tu famoso para que te mandara un saludo para ti o para otra persona y te cobraba 1,000, 2,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, $1, dependiendo del artista y pues la demanda que tenía, ¿no? ¿Quién vergas paga por un saludo, güey? O sea, ni siquiera... Depende de quién se saludó, Por ejemplo, tú pagarías uno de Jorge Drexler. Sí, güey. Pensé que me ibas a preguntar eso. Está muy caro, igual y no lo pago. Yo pagaría un saludo de los deconstruidos. No te crees, amigos, para ti son gratis. Saludos a Solo eso. Pero fíjense cómo esa parte de la incomunicación de la vida justamente desnuda nos lleva a la hipercomunicación. Fíjense que ahorita estamos hipercomunicados, ¿no? En esta pandemia creo que se ha reflejado muy bien esto del yo o del eros virtual. Cómo es que hemos desfogado y nos hemos enfocado totalmente a la virtualización de todo. O sea, comencé por el dinero como un ejemplo, pero realmente la moda, todo lo estamos viendo a través de Instagram. ¿Quiénes están poniendo los perfiles de cómo debe de verse la gente? Los Instagramers y los llamados influencers. Claro. Que bueno, tienen una crítica bastante fuerte por parte de la generación anterior, porque se les considera personas sin creatividad, cuando al contrario, yo creo que estamos viendo la explosión creativa de internet más grande que se haya visto. O sea, ahorita estamos teniendo justamente el fenómeno del streaming, ¿sí? Y creo que eso ha ayudado también a muchas personas que se encontraban en soledad, que se encontraban en situaciones emocionales precarias, han encontrado una solución para estar cerca con personas que piensan igual que ellos y que las que pueden expresar lo que sienten. No se diga ahorita en pandemia, creo que fue más auge por el hecho de estar en casa, ¿no? Más tiempo de ocio, conocer a gente que ni conoces. Sí. Y aparte imagínate también la capacidad que tienen, porque actualmente todo es muy rápido. Un meme, ¿cuánto dura? O sea, un meme es así. Y de hecho hace justamente un momento cuando estábamos aquí cuando mandas memes que ya pasaron de moda. Ya lo vi. Está chido, wow. Gracias por intentar. Pero justamente hace rato hablábamos de eso, de que ya está ahí un estudio. ¿Tú leíste una tesis? Sí, de Barcelona. Sobre los memes. Sobre los memes, ¿no? El impacto histórico de los memes. Wow. Y creo que tú me hablabas de la memética. De la memética, ¿no? O sea, cómo ya se está hablando del mundo de la imagen y la producción de imágenes, ¿no? El meme tiene esa profundización, ¿no? Lo que yo te mencionaba era eso, ¿no? De que si neta pone los memes en un orden cronológico, a partir de la fecha acá que recuerdes, ¿no? De unos años, sí puedes ver la historia, sí puedes ver ciertos sucesos que fueron trending topic, que fue, o sea, que hasta un resbalón del presidente. Oye, algo que dijo, imagínense unos memes de Morena históricos así, ver las contradicciones desde que me canso ganso, fue un hit. Yo me imagino un libro de primaria, güey, de quinto de primaria, ya en 10 años, güey, con la historia de los memes, güey, estaría pinche. Los niños cyborg. Pues poco les falta, ¿no? Ya nacen con el teléfono. Ya el hecho de que nacen con el teléfono los convierte ya en consumidores natos de... Me encanta de pronto la imaginación de las mamás, ¿no? Es que mi hijo es bien inteligente. Güey. Ya desde bien chiquito y ya sabía utilizar el teléfono. No. ¿Qué pedo con las mamás que hacen su perfil a sus bebés?
a sus bebés, güey. Ni Sí, siquiera, sí, ni que siquiera, todavía nacen, ¿verdad? ni siquiera saben hablar. No nació, pero ya tiene su... Te Deja estamos eso, esperando. Entonces, todavía les postean a sus bebés, güey, como si fueran los bebés. Ah, que contestan. Sí, güey. Fíjense, Y en páginas bien gore, ¿no? De que no es... No sé. like, es el pagado el me que... gusta el black metal, ¿no? María Iglesias. No, Así va a ser mejor. pero fíjense cómo también ahí Ya le hiciste imagen antes se de- depositan exactamente esas fantasías, ¿no? Y ahorita hablábamos de la fantasía sobre la fantasía. Justamente eso es lo que puede provocar internet y el medio virtual, que el Eros empieza a fantasear demasiado. Voy a retomar una palabrería que dijo alguna vez Deleuze: somos máquinas deseantes. Ah, la máquina porque el gran otro capitalista tiene rostro humano y entonces nos hace creer que es un humano, pero realmente es una máquina que nos pide consumir, consumir y consumir. Estamos enrollados en una relación producción y consumo, y aquel que no esté dentro de esa relación se deprime. Ahí tenemos a las personas que se sienten fracasadas porque no han logrado cierto estatus social. Y entonces lo logran a través de internet. Lo que no puedo lograr en lo real, Sí, lo lo logro lo a través virtual. de lo virtual, ¿no? Claro. No los culpo porque es una forma de querer sobresalir, pero definitivamente ante lo real se convierte en una persona mediocre. Aunque también, Pero- fíjate que siempre ha sido como un remontaje de los tiempos, ¿no? Siempre ha habido oleajes, modas. O sea, por ejemplo, antes todos íbamos a rentar a la video. Después salió el... Ya no van. Ya no, ya videos. O sea, Blockbuster también fue y Ya Blockbuster sé, lo tomó ese güey. momento, remontó eso, y siento que lo que se ha ido remontando ahora, pues son todo este pedo de las redes, ¿no? Y siento que a su vez, hace rato estaba pensando en que lo que tiene eso es como el plus de goce que tiene el dinero, ahora el dinero virtual, todo este pedo de cómo haces tu avatar, o sea, por ejemplo, para juegos en línea, no mames, es súper cool el güey que anda súper armado, que anda acá jugando Warzone y, me compré esta arma, o me compré este equipaje, y luego se saben Me toda compré la con el mamenta. dinero de mi mamá. Sí, no, o sea, se saben toda la mamenta militar porque juegan Warzone, ¿no? Entonces, Qué pedo. es lo mismo también con los que hacen los streaming, que están ahí compartiendo parte de ellos, parte de las redes, y si te fijas dan una imagen en su día gamer. Ah, claro, ¿no? Imponente esa silla única. Ah, ¿no? sí. Para- Su para procesador que- CPU para Güey, videojuegos. luego me saca de pedo porque bueno, antes el perfil gamer creo que era como que... El rechazado. Ajá. güey. Y ahorita, El ahorita ya otaku. encuentras... Wow. Oye, ese chico es muy listo. En el rincón de Giorgio y el Auro Blake. Para no ser musculoso, ¿no? Sí, ay, My name is Giorgio. Y si vemos el otro lado, también las chicas que están haciendo justamente streaming de gameplay, lo más increíble es que no juegan. No. Solamente se disfrazan Están- o bueno, hacen cosplay y solamente por hacer cosplay les pagan. Realmente ni siquiera juegan. O sea, es increíble verlas jugar Mortal Kombat y siempre perder. Pero mientras se pongan el cosplay. Ay, repómpanos. Y es como que ahí va otra vez mi depósito, ¿no? Mi PayPal, porque quiero que rebote otra vez. Lo que les dije de la botella, que la pusieron peda a la morra. Es que al final es un claro ejemplo de que siempre hay consumidores para cualquier cosa. Para todo. Para todo. Pero- Cualquier cosa. Fíjense que aquí entro en un dilema. No sé si uno es el que crea el consumo o si también la máquina de crear también nos crea esas posibilidades. Es la Big Data. No, Porque- creo que son ambas, güey. ¿Puede ser ambas? Yo creo que es un juego de Ambas, ambas, sí, ajá. porque creo que la capacidad, nunca hay que subestimar el espíritu humano. Como decía Steven Spielberg en Jurassic Park, la vida se abre camino. El Eros se abre camino. Pero sí hay que ser muy claros, o sea, también a veces la máquina esta de deseos que hemos llamado capitalismo, también tiene la capacidad de absorber todo. Yo les decía con la bandera LGBT, cómo es que en su momento fue una causa y ahorita se ha vuelto una cuestión de discordia, porque el discurso capitalista lo absorbió. Incluso hoy en día ya comprar una pulsera LGBT es comprar un pedazo de ideología, no comprar realmente la esencia LGBT. Una persona puede pertenecer al gremio sin necesidad de cargar una sola pulsera. Exacto. Creo que esto empezó con un timador que era ciclista, que se pone, era Armstrong, ¿cómo se llamaba? Que corría diferentes maratones y se empezó a utilizar pulseras de colores, una para el cáncer, una para no sé qué. Entonces empezó a popularizar esto de ideologizar las causas.
Y esto en internet pegó muy bien con los hashtags. Yo me acuerdo que cuando Carmen Aristegui fue retirada de la radio y de la donde estaba, todos hicimos el hashtag, no, pues Carmen Aristegui se queda y bla, bla, bla. O sea, fíjense el impacto que tiene, el poder de congregación que tiene internet. No olvidemos que en Facebook se creó también la campaña de invadamos el área 51. Sí, también. Y hubo movimiento militar. Sí, se espantó la gente. Y la gente también estaba pensando en encontrar algo. Sí, o sea, ese es el impacto que tiene realmente la red social y que estamos viendo que cada vez, bueno, al menos voy a hablar de la cuestión clínica, cada vez podemos separarnos más de la noción de que todo trauma inicia con el complejo de Edipo. Por eso también quería tratar este tema, porque muchos de los traumas que estamos viviendo, como Freud lo dijo alguna vez en El malestar en la cultura, ya no es el encuentro con el otro, es el encuentro con la data. Ya no me encuentro hablando con un otro, me encuentro hablando con un robot, con algo que incluso me puede dar respuestas y que simula ser una inteligencia. Que nos pueden hacer creer que sí es un otro, ¿no? O sea, ¿eso es un punto malo o bueno? Es curioso, es un punto de arma de doble filo. ¿Por qué? Porque mira, también hace rato les quería mencionar si se toparon con el procesador de caras. ¿Lo escucharon por ahí? ¿Procesador de caras? El procesador de caras que toma justamente de la Big Data, de todo el centenar de fotos que hay, identificaciones y demás, las toma en una base y con todas esas caras hace una cara que no ha existido según la base. Un perfil, una cara de una persona. O sea, todas las caras forman una. Y es una persona que nunca ha existido, que no tiene nombre, que no tiene datos ni nada. Solamente es una creación. Es ese otro. Esa inteligencia artificial con la que estamos ahora conviviendo, que la veíamos muy lejana con la película de IA. Volver al futuro. Volver al futuro, lo veíamos muy lejano. Hasta eso lo fantaseamos, nos hicieron como que la promesa del cine, ¿no? De pronto Siempre. 2021 y carros voladores y pues no. Pero bueno, ya vimos que a Elon Musk no le salió muy bien. Sí, Le calculó mal. Pero por ahí vamos, ¿no? Justamente cuando vemos estas pasiones desbordadas en internet, creo que es cuando también tenemos que empezar a hablar de los vicios. Okay. Yo considero que todas las pasiones son válidas, pero cuando uno lleva la pasión al término de aceptarlo como una forma de vivir, se convierte en un vicio. Okay. O sea, y eso es lo que nos está pasando con internet. Hemos aceptado la esclavitud, ¿sí?, que nos propicia el amo virtual. Y entonces no hay personas que no estén más allá de una hora sin revisar su teléfono. Y esto es realmente algo preocupante. Bueno, Pero hay una medida, o sea, por ejemplo, supongo que vámonos a otro vicio, no, eres alcohólico o fumador. Supongo que hay cierta cantidad mínima, máxima para decir que ¿Para eres. todo? Ajá. Sí. Hay una cantidad para, en este caso, el internet o... Tu teléfono te lo dice. ¿Cuántos datos te gastas? ¿Cuánto tiempo Pero no, mantuviste por la eso me serie? dice, pero ¿cómo sé que realmente es mi tope? O mi... Creo que encontramos ahí una respuesta clínica. La voy a poner en forma clínica. Ajá. Creo que la respuesta del tope es cuando lo que tú has posteado ha superado tu vida personal. Y entonces, incluso lo vemos. Hay personas que se arrepienten de lo que ha posteado e incluso desaparecen sus Facebook y sus Instagram porque saben que hicieron y develaron mucho de su vida. información. Y entonces viene ese sentimiento de culpa grandísimo por haber dado tanta información. Y es cuando de repente vemos que un amigo, una amiga, de repente su perfil ya no está. Ya lo bloqueó, ¿no? Y de repente hasta te avisan, ¿no? Es que estoy como en una crisis existencial y creo que voy a desaparecer Facebook. No se agüiten si no me encuentran. Yo les mandaré mi nuevo Facebook. No se Los iré acuerdan. Puro agregando. mensaje, banda, puro Ajá, mensaje. puro mensaje. O sea, ya hemos visto cómo Estoy bien, cállate triste. Exacto, ¿no? Hay una crisis que sí se vive cuando uno da demasiado en internet. Y ponía el ejemplo de las relaciones amorosas. Cuando uno da demasiado en internet, justamente viene a toparse con ese otro que es pura data, pura información. Y entonces es bien fácil que el otro, Puede amar por internet, ¿no? exacto, ¿no? Y también te den una patada por el Es trasero. lo que dijiste al inicio, ¿no? De cómo hacer más estético, no solamente tu rostro, no solamente lo que está afuera, sino tus relaciones, hasta con lo familiar, ¿no? Aquí con mi tío y te terminas la foto y ya no le hablaste ni le dijiste Pero nada, ¿no? es que aún me quedo con la duda de que está mal o que está bien. Por No, ejemplo, es que no se trata de que si esté bien o esté mal, se trata más bien
como El entender cómo está pasando. ¿Cómo entramos? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo de pronto aterrizamos de una privacidad que era solamente, entre comillas, de nosotros? Porque siempre ha estado el núcleo familiar, hablando de eso. Y de pronto cómo evolucionó y cómo trascendió al Internet. Y cómo ahora también lo vende el Internet a través de lo que nosotros mismos fuimos otorgando. Ahora lo venden. Fíjate, creo que yo ahí también coincido en una parte con que no es una crítica, porque creo que yo mismo caería dentro del criticarme a mí mismo. Es una crítica bastante fuerte, pero creo que sí nos invita a la crítica a ser más moderados en el consumo. Creo que esa es la invitación para poder más o menos equilibrar lo que está ocurriendo con esto de los vicios de Internet, ¿no? Tenemos que aprender a ser más moderados, y justamente era la apuesta que hacía Freud en el Malestar en la Cultura. Bueno, no puedo yo renunciar al placer, pero sí puedo moderarlo, de manera que no me cause goce, que no me meta en problemas tan seguido, que eso es lo que nos pasa cuando caemos constantemente en goce. Voy, me desbodo, hago como mi teatro en Internet, y después estoy arrepentido. ¿Sí? Y eso tiene repercusiones luego en lo real. Resulta que lo que grabaste, lo que dijiste, lo que expresaste, en lo real se ocupa en tu contra, para crear un perfil incluso, para que ciertas personas te dejen de hablar. Y eso se convierte en un problema de ansiedad y depresión en el paciente, que te viene a decir, es que mis amigos de Internet ya no me hablan. Oh, wow, qué problemón, pero es verdad, es un problema moderno. Entonces, no es una crítica, pero sí hay que como que analizar lo que está ocurriendo con este fenómeno de depositar tanto en la virtualidad, ¿no? Y de llevarlo a este campo en el cual yo acepto la virtualidad como una forma de vida. Me sorprende ver a las mamás que regañan a los hijos, que llevan muchas horas en Internet, cuando ellas se la pasan en el WhatsApp justificadamente porque están informándose de cosas con la familia, de la familia, chismeándose al chile, la neta, ¿no? Pero ahí está la justificación. No, hijo, es que yo estoy al pendiente de lo que pasa en la colonia. Es por el uso, ¿no? Manches, ahorita que hablas de colonia, la verdad es que me he topado ahí con varios grupos de WhatsApp, no míos, sino de familiares y así, que están en el grupo vecinal del WhatsApp. Y entonces nada más cruza un carro y, cuidado, alerta, vecinos, pasa un coche. ¿Alguien conoce a Dieta Gris? Otro mensaje, es de Juanito. Pinche Juanito, agarré coche. Y el otro vecino, perro, y no me aplauda. Por esa intercomunicación. Fíjate cómo esto es muy cierto, ¿no? De cómo nos vamos demostrando cada vez más, que hasta Facebook, Instagram, Snapchat, todos, la mayoría, ya nos hicieron el favor de anular envío. Borrar mensaje. ¿Sabes que sabe que te tomó en tus 20 minutos acá? Yo nunca lo he usado, la verdad. Me quito el sombrero. Sí, que solo lo usé una vez y fue porque quería ver qué era. Me lo quito. Sí, es que, pues, prefiero corregir lo que había mandado a borrarlo, porque a mí me caga cuando borran los mensajes, güey. ¿Por qué lo borras? Me acuerdo del gatito de aquí había un mensaje, aquí poniste un mensaje, ahora ya no está. Exacto, ¿por qué lo borras? O sea, pudo haber sido tan malo, escribiste extraño en lugar de extraño. No, eso es lo que se puede decir hasta un audio, ¿no? Bueno. Y luego pasa eso de que hay gente que llega al estado de alcoholismo muy bueno, creo que no sabe diferenciar entre su momento de estar pedo y su momento de estar virtual, y toma la cachetadón. Sí, ¿no? Y luego eso repercute en tu vida muy fuertemente. Yo sí tengo que decir que mea culpa. Algunas veces me expuse en WhatsApp y era el peor lugar para hacerlo, porque tenía agregado a personas que de mi trabajo. Lo bueno es que fueron comprensivos y dijeron, bueno, fueron como sus 5 minutos de discusión, denle chance. Pero realmente después comprendí que sí, uno tiene que ser moderado, justamente porque lo que nos define, y esto va a ser algo bien real, lo que nos define son nuestras acciones, no nuestras ideas. Entonces, definitivamente la gente se queda con lo que uno hace, no con lo que uno dice. Lo que uno dice se oye bien bonito, pero lo que siempre va a tener impacto en las personas es lo que uno hace. Y entonces eso determina la ideología. Entonces, si queremos ser una sociedad, creo que un poco más virtuosa, sí tenemos que moderarnos un poco con esta hidra que hemos creado dentro de Internet, ¿no? Es un poco compleja, pero claro, también sin dejar de aceptar que es una cuestión de evolución. Igual siento que es parte de la adaptación, ¿no?
Sentimos que estaba muy lejano el experimentar así con el internet, experimentar así con ese otro, que lo hemos tomado por como gordo en tobogán, ahora sí, por así decir. No, pero también aprendes, o sea, la cagas, pero aprendes, o sea, es como retroalimentación Claro, de sí. internet. Yo agradezco mucho al cabrón que subió un ¿cómo le llaman? Story times. Ajá. De cómo hacer tus impuestos ante el SAT, ¿no? O sea, cómo hacer esa... Un story times de una, ¿cómo se llama esto? Un tutorial. Un Ay, ¿no? también, Para tu sí, SAT, ¿no? para tu O sea, SAT. Un güey que es abogado y te dice, le hacen preguntas, ¿no? De que si te pueden pagar, de que si pueden revisar tu celular, de que si te pueden vender una casa que está en tales condiciones, o sea, y el güey te contesta. Y en cambio, en la vida real, pues vas y te asesoras y pues cobras honorario, ¿no? Y te ven feo. Me caga. Ajá, o sea, es impresionante cómo también esto nos trae cosas buenas, nos enseña, y creo que parte de todo siempre ha sido como compartir, ¿no? Compartir la información, solo que ahorita hay un desborde de ella, un desborde de información que puede ser real, que puede Pero ser está falsa. bien, es que, o sea, entiendo lo del desborde, pero realmente cuánto este desborde te llega a ti. Uy. Porque más bien vas, esto bueno, es el punto también de internet que va filtrando la Métete información. a tu YouTube y métete al mío y vas a encontrar. Todo es muy diferente. Vas a encontrar el mundo. Porque la idea es que vaya filtrando y perfilando a lo que tú quieres ver. Entonces también, de cierta manera, también se ha ido evolucionando, cambiando esta... Sí, te va Información, perfilando, ¿no? Y ajá. de alguna manera también esto te va guiando hacia un Contenido, objetivo, un ajá. contenido. Y también eso es algo que se agradece porque Gracias. aparecen nuevas cosas, ¿no? Sí, aparecimos nosotros. Ay, simplemente Chicos, ejemplo. chicos modense, ya no nos ven. Solo los miércoles de 7 a 8. No, pero para ello también nace muchas cosas. Nació esto, ajá. nació espacio para hablar y siempre ha sido el punto, ¿no? Como de Sí. compartir tanto afuera como en las diferentes versiones que nos encontramos con las redes. Me acabo pensando un poco, ya antes de terminar, en de que neta, cuando hablas con alguien por Instagram, se siente diferente a cuando hablas por WhatsApp. Sí, Dices, órale, me pasó el WhatsApp, ¿no? De, uy, me pasó el Facebook, no va a contestar. ¿Sabes qué dinámica yo he hecho? Porque, bueno, yo sí soy mucho de usar estas redes sociales para conocer gente en redes sociales. Entonces, me ayuda mucho hablar por videollamada, güey. Ah, sí. Porque siento que la perspectiva presencial... Había una plataforma. No, pues ya en todas, la mayoría ya te da la modalidad de hablar por videollamada. ok. Entonces, ayuda mucho a ya no solo... Bueno, es que el problema era que cuando ya citabas a esta persona, relacionarse a veces era raro porque pues, solo era chat. Ya trabajando en la videollamada, siento que es más fácil. Pues, es que no hay error ahí, porque Ajá. está viendo en vivo. Y es presencial, exacto. Y aún así hay un pequeño margen de error, ¿no? Sí, Que ahora claro, sí. de conocerse, el diálogo no fluya con la facilidad tras de la pantalla, ¿no? Puede ser por la pena. Sí, la pena. El- Bueno, pues momento. también pasó dando consulta virtual, ¿no? Sí, fue complicado. Pero amigos, estamos casi por terminar. Y parece que esta vez, en lugar de leer preguntas, podríamos jugar a Supongamos. Supongamos. ¿Qué No, les ok, parece? No conozco Ok. el formato, pero Pues mira, el juego, ajá. El suponer, en este caso, algo relacionado al tema. Y cada quien va a decir el supuesto de la situación. Ok. Va. Mira, Ajá. por ejemplo, supongamos que tú eres un cierto tipo de persona o fuiste en las redes, pero suponiendo, ¿no? Ajá. Si gustas, empiezo yo. Yo sería el que se mete a reírse de la gente que se está peleando. Ay, bien, Como- mamón. o sea, pero buscar en específico en el momento en el que ya se están peleando, no que se están cotorreando, no, ya están insultando, ¿no? El troll, Ajá, sí, entonces pues poner algo así como de Un manito poniendo palomitas. me encanta el suponiendo. Supongamos que yo he compartido películas que no debería de compartir en algunas redes públicas. Supongamos. Y que no puedo mencionar el nombre de las películas porque supongamos que me pueden hacer cosas muy terribles. Podemos suponer eso. También en esta época de la cancelación me tocó en Instagram sugerir 5 películas ultra violentas. Ajá. E Instagram me censuró por 5 días. Entonces no se puede decir Guinea
tic, no sé, amigos. Ya lo dijimos. Meditar. Espero que el hermano. Espérate, no se me ocurre una. Pon tú que. Supongamos. O sea, supongamos. También se puede llamar Tengamos la vaga idea de que a lo mejor puede ser yo sea la persona que te stalkea sin que te des cuenta. Y de repente se le sale un like en tu foto del 2004. ¡Qué perro! Güey, qué pena. Sí, es casi como mandar una llamita, ¿no? Ya casi. Sí, ya. ¡Ey! Te veo desde el 2004. Panóptico. No, ese panóptico de todo el mundo te mira, ¿no? El arte de ver, el arte de ver. Pero tampoco que tire la primera piedra quien no ha Ay, sí, supongamos que alguien no ha estaqueado, pues de lo que se ha perdido, ¿no? Sí. Yo creo que... Por ejemplo, con eso de no borrar mensajes, la neta que sí me sorprendí, Sí me sorprendí. Pero, amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos este espacio, compartirnos este momento. Y lo disfrutamos bastante, Bueno. De verdad, pues gracias. Y pues ya saben, ¿no? Hacer los temas sencillos y pues buenos para toda la banda. Muchas gracias. Gracias. Chido de construir. Chicas, Chicos chicos. también allá. Chiques, Técnicas. Muchas gracias. hasta la próxima. Chicos, síganos Los queremos. viendo. Los amamos.